Deuteronomio capítulo 4, leyendo a partir del versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Yahvé tu Dios en Horeb, cuando Yahvé me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñaran a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta que en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad, y habló Yahvé con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Yahvé en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra, a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día en que Yahvé habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Yahvé, tu Dios, los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Yahvé os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Yahvé se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán. Mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Yahvé vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Yahvé tu Dios te ha prohibido. Porque Yahvé tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y ahora volvemos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en unión a lo que hemos estado viendo, para leer a partir del versículo 19. Dice así Pablo: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaréis a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Durante varios domingos hemos estado tratando el asunto de la idolatría en sus diferentes aspectos o aplicaciones, partiendo de algunos de los principios, esos 5 principios que veíamos anteriormente. Creo que es necesario que hagamos un constante análisis, no solamente de lo que las naciones paganas o la gente del mundo está viviendo o está experimentando de lo que es la idolatría, sino cómo nosotros, como pueblo, como iglesia, nos tenemos que enfrentar o qué actitud debemos de tomar ante esa idolatría.
ya en el capítulo 8 de esta carta de Pablo a los Corintios, y como hemos visto, ya decía de este capítulo 10, Pablo considera importante que hagamos algunos análisis o aplicaciones acerca de la idolatría en sí. El versículo 14 que leíamos hace tiempo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Está ahí, está presente, es parte del mundo, por tanto, huid de ella. Y el pueblo de Israel, tal como hemos leído en este capítulo 4, se nos repite también en el capítulo 6, en el capítulo 11, etc., le está diciendo algo parecido. Mirad, pueblo de Israel, que ahora que habéis salido de Egipto vais a encontrar rodeado de naciones que son paganas y que son idólatras. Por tanto, la advertencia constante que Moisés o que Dios a través de Moisés les hace, cuidado con la idolatría, que vosotros no visteis nada cuando yo hablé con vosotros, dice Dios. No tenéis ninguna idea de imagen acerca de Dios y no lo podéis representar de ninguna manera como hacen el resto de las naciones. Por tanto, tener cuidado de ellas. Y lo que se estaba diciendo a la iglesia de Corinto en el tiempo de Pablo, o se estaba diciendo al pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, es igualmente aplicable en las circunstancias en las que nosotros estamos viviendo en este siglo XXI. Lo primero que tendremos que decir desde este contexto que tenemos, desde este pasaje o estos dos pasajes, es esto. En primer lugar, nuestra sociedad, en el mundo en que nos ha tocado vivir, en el que estamos viviendo, nuestra sociedad, como la de Corinto o la del pueblo de Israel en aquel tiempo con Moisés, es idólatra. Es decir, no es que nieguen en sí Dios o la existencia de Dios de cualquier clase, sino que adoran aquello que no es Dios. Y su idolatría les hace o lo expresan en multitud de sacrificios, o como nos dice aquí, lo pone de esta manera, de la mesa del Señor o la copa del Señor con la mesa de los ídolos y la copa de los ídolos. Todo sacrificio, toda ofrenda, todo ritual, toda relación que se pueda tener que no es con respecto al Dios verdadero y de la manera que Dios lo ha establecido es idolatría. La Escritura nos lo ha dicho, nos lo dice en el Deuteronomio y nos lo dice también en otras muchas partes de la Escritura. No es que haya diferentes dioses que tú y yo podamos escoger a qué Dios adorar. No, lo que nos dice la Escritura de una manera clara y contundente, hay un solo Dios y solamente a Él hay que adorar. Y todo lo que sea adoración diferente al Dios verdadero es idolatría. Y esto es algo que nosotros debemos de tratar con tremenda y total seriedad. Por lo que afecta al mundo que nos rodea y que lo podamos comprender y conocer y lo que nos puede afectar a nosotros. Cuando leéis en el Antiguo Testamento encontraréis otros diferentes dioses. A veces incluso se nos habla, como decíamos en otra ocasión, de la reina del cielo, o nos habla de las estrellas que se adoran, o de los espíritus, como en otros lugares del mundo, espíritus de la selva, o espíritus de la negrura, etcétera, o de los mares. La gente tiene una inclinación natural, por su naturaleza caída, a adorar cosas y por tanto a rendir sacrificios, a rendir ofrendas. Cuando Pablo llega a Corinto puede darse cuenta de que hay templos levantados para los diferentes dioses y diosas que se pudieran tener en aquella época. Y la realidad es que nosotros vamos a nuestro alrededor y hoy en día seguimos viendo templos. Y por tanto, si hay templos, hay sacrificios. Si hay sacrificios, hay ofrendas, hay rituales que se traen a lo que ellos llaman Dios, pero que realmente no es Dios. A veces puede ser meras criaturas o invenciones. Tenemos hoy en día, por ejemplo, gente que adora al demonio mismo y a Satanás en sus diferentes formas. O religiones y adoraciones, altares ridículos a deportistas o artistas de cine, a famosos o ricos, etc. Pero también tenemos aquellos que se han inventado una imagen de Dios o de los ángeles y que los adoran y se inclinan delante de ellos cuando se nos dice en las Escrituras que el pueblo nunca ha visto la imagen de Dios y que por tanto no puede levantarse imagen alguna. Es claro
lo que nos está diciendo Pablo aquí en 1 Corintios y lo que se nos dice en Deuteronomios. Sea cual sea la imagen que uno se levante, aun cuando quieran pensar que es la imagen del Dios mismo de su Hijo, o sea cualquier otra criatura como una serpiente, todo eso es idolatría. Pero decíamos también que la idolatría no solamente son esas figuras que podamos ver o representar de cera, madera o hierro, etc., sino que idolatría es todo lo que nace del corazón. En todo aquello en el que podamos poner nuestra confianza, o que de alguna manera se le está restando lo que merece recibir Dios para dárselo a otros. La mayor idolatría que tenemos hoy, la mayor idolatría es haber inventado Dios a nuestra propia imagen. Y cuando levantamos dioses a nuestra propia imagen, lo levantamos con todos nuestros defectos y todas nuestras limitaciones. Constantemente podremos ver gente que busca a su propio Dios, a su modelo y a su forma. Y esta es la cultura en la que estamos viviendo. La idolatría no nace únicamente porque Satanás quiera seducir de cierta forma, sino que nace del propio corazón, de la propia inclinación caída. Y esto es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Nuestra sociedad no es que no crea, sino que ya cree cualquier cosa. Y como cree cualquier cosa, se levanta cualquier templo. Y como se levanta cualquier templo, ya tenga imagen de cafetería o de fiesta o de entretenimiento de cualquier lado o de caja de televisión, cualquier cosa que nosotros levantemos para rendir pleitesía y adoración y para poder depender o buscar la felicidad en ese objeto, en esa idea, lo que estamos haciendo es cometer idolatría, porque lo que merece Dios recibir y lo que nosotros tenemos que depender de Él, se lo estamos dando a criaturas o a invenciones. Por eso hoy en día tenemos toda esa clase de templos a nuestro alrededor y por tanto de sacrificios. Constantemente tenemos mesas para disfrutar. Como nos dice aquí, no te puedes sentar en la mesa de los demonios. No te puedes sentar a tomar la comida o la copa con los demonios a la misma vez que te puedes estar sentando o quieras sentarte en la mesa del Señor y tomar la copa del Señor. Versículo 20, versículo 21 de esta carta lo dice de una manera clara y contundente. ¿Y acaso no es esto lo que estamos viendo constantemente en nuestra sociedad? Mirar, la vida en la que nos ha tocado vivir nos está levantando constantemente lugares de entretenimiento, mesas. Ya sea que la llamemos mesa de sacrificio o mesa para tomar el pan, ya sea de esfuerzo y el ritual religioso para ofrecerlo a los ídolos, o ya sea la fiesta y el entretenimiento para encontrar el gozo y la felicidad nuestra. Estamos rodeados de todo ello. Nuestra sociedad es idólatra. Es decir, le ha quitado la adoración al Dios verdadero y único y se lo ha dado a criaturas. Por tanto, lo que nos dice la palabra de Dios es que todo sacrificio, todo ritual, toda fiesta, todo entretenimiento que busquemos con respecto al ídolo, en realidad se lo estamos dando al diablo que está detrás. Pablo lo ha dicho de una manera clara en el capítulo 8, nos lo decía, en el versículo 4, nos dice que en realidad los ídolos no son nada. Es decir, ya te puedas sentar tranquilamente delante de una imagen de lo que sea, la imagen de una serpiente, de un demonio o la imagen del más santo de los cielos, te puedes sentar delante de ella que la imagen es una imagen. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Y por tanto puedes estar esperando allí a que te hable que nunca te va a hablar. Las imágenes no hablan, los ídolos son falsos, son nada, son muñecos, no sirven para nada. No tienen capacidad, no tienen autoridad, no tienen dominio, etcétera, etcétera. Muñecos, como nos dice también o nos señala de alguna manera también Apocalipsis en su capítulo 9. Por mucho que nosotros levantemos la voz, recordáis en el tiempo del profeta Elías, levantamos la voz y le dice a los
sacerdotes de Baal, gritar y clamar y llamar a vuestros dioses, a veces no os responden. Y después desajarse y golpearse a aquellos pobres desgraciados intentando que su imagen de Baal pudiera responder, su ídolo no le responde porque no son nada. Y por mucho que hoy en día la gente pueda adorar lo que quiera adorar, son meras figuras inertes, insensibles, inútiles. Esto lo ha dicho claro en el capítulo 8 Pablo y lo tenemos que tener claro. No temáis a las imágenes, no temáis a los ídolos, no son nada. Y si les da el sol se deshacen como cera. Son pura madera que lo único que sirven es para calentar nuestros cuerpos en el fuego. Ahora bien, dice también el apóstol Pablo, detrás de cada ídolo que nosotros levantamos o la sociedad levanta, hay demonios. Aun cuando esa imagen, esa estructura que hemos levantado, esa idea que podamos tener, sea inútil, no os engañéis. Los demonios, dice, están detrás de todo ello. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos dice que hay esos espíritus de maldad en la filosofía y en las ideas y que detrás de ellos hay esos demonios, ese príncipe de maldad que está en medio de nosotros que va a utilizar cualquier ingenio, cualquier invención o cualquier deseo del corazón pecaminoso que es el nuestro para hacer sus ataques y traer su ideología o poder traer el daño que él desea hacer. Hay huestes de maldad detrás de todas esas imágenes, rituales o sacrificios idólatras que tenemos en la sociedad. Sea cual sea la imagen, sea cual sea lo que representa o manifiesta, ya sea un objeto en un entretenimiento social que se está levantando hoy, o ante un gobierno político ante que la gente se quiera inclinar como si fuera su ídolo, o algo que sea terriblemente feo y asqueroso a nuestros ojos, o de ángel de luz que se aparece delante de nosotros, todo eso es inútil, pero el diablo o los demonios están detrás para hacer daño a la sociedad en la que estamos viviendo y también para nosotros. Los ídolos son instrumentos de Satanás. Y las religiones falsas y toda su ideología es una estrategia de Satanás también para hacernos daño. Se nos presenta, nos dice la Escritura, que el diablo no viene con rabos y cuernos de color rojo, sino que viene como ángel de luz, como lo más atractivo, como aquellos que nos impulsa a inclinarnos, como dice en Apocalipsis, para adorarlo y para reconocerlo. Quiere engañar y quiere tentar. Pero no solamente para tener el dominio sobre las sociedades y generaciones en las que vivimos, sino también para hacernos daños a nosotros mismos como pueblo de Dios. Y es aquí donde yo quiero hacer el énfasis. El diablo no puede poseernos como creyentes. No puede entrar y dominar nuestro corazón, puesto que nuestro corazón pertenece a aquel que nos ha salvado y nos ha comprado, redimido. Por tanto, donde está el Espíritu de Cristo, allí hay libertad y hay gobierno. El diablo no puede, pero lo que sí puede es engañarnos y seducirnos para que podamos llegar a ser infieles a aquel que nos ha comprado y que nos ha adquirido. Para hacernos pecar en adulterio espiritual. Es decir, aun cuando no puede destruir lo que Cristo ha firmado con su propia sangre, el diablo sí puede hacer que cometamos infidelidad o que cometamos adulterio con respecto a nuestro amor y nuestra relación con el Señor. Hacerte infiel. Por eso podremos ver cómo el mundo nos seduce y se llena de sus perfumes y de sus colores para poder atraernos. La estrategia de Satanás es toda esa idolatría que se levanta para poder separarnos de nuestra relación de intimidad y amor con Dios o con el Señor para llevarnos a los ídolos falsos que hay a nuestro alrededor. Moisés, o Dios, a través de Moisés, en el capítulo 4 de Deuteronomio, nos lo ha dicho. ¿Es que hay algún Dios como yo? ¿Podéis encontrar un Dios
que os haya librado de la mano de hierro de Egipto como yo lo he hecho? ¿Hay un Dios que se haya acercado como yo me he acercado a vosotros y que os ha tratado con esta ternura como una madre trata a sus hijos? Podéis recorrer toda la historia del pueblo de Israel y podréis ver cómo es un Dios generoso y un Dios cercano que nos trata como padres. Podéis encontrar un Dios como el que soy yo. No hay otro Dios que haya mostrado mayor gloria y mayor misericordia. Y cuando nosotros vamos a los evangelios, lo encontramos con la forma más precisa, más interna y poderosa. ¿Hay algún Dios que haya podido ofrecer a su único Hijo como yo lo he hecho para salvación de vuestras almas? ¿Dónde encontraréis un Dios como yo? Y aún así podemos ver en el pueblo de Israel con qué facilidad cometen el adulterio, con qué facilidad son infieles. Cuando observan a todo su alrededor las imágenes de otros dioses, las invenciones de los hombres, cuán fácil es inclinarse a ellas también y querer ser como el resto de las naciones. Lo mismo podía estar ocurriendo con la iglesia en Corinto como nos está ocurriendo a nosotros. ¿Por qué nosotros vamos a ser diferentes? Ya sabemos que nuestro Dios es un Dios poderoso y es un Dios extraordinario y es un Dios fiel, pero fijaros lo que está haciendo el mundo. Levanta sus altares de música, de alabanza y de gozo. Y vienen ese egoísmo de disfrutar y de gozar. Y les ofrecen tantas cosas y tanto entretenimiento. Y nosotros, aun cuando sabemos lo que dice las Escrituras, nos sentimos tan atraídos por esta ramera que es el mundo para poder seguirlo. Y en realidad lo que está haciendo es Satanás levantar esa imagen de prostitución para poder separarnos de nuestra comunión con Dios. Por eso es tan importante que lo tengamos en cuenta. Vale, es verdad. No se va a levantar en medio de la noche esa imagen de escayola o esa bruja que está en la selva o en el bosque para hacernos daño. No puede, porque pertenecemos a Dios. Pero lo que sí puede el diablo es utilizarlos como instrumentos para seducir, para apartarnos y para quitarnos el gozo de la salvación. En tercer lugar, nos dice nuestro texto en 1 Corintios, y nos lo ha dicho también en la lectura que hemos hecho de Deuteronomio, lo vuelve a decir una y otra vez en el libro de Éxodo, que nuestro Dios es un Dios celoso. ¿Qué es lo que quiere decir? Con este constante repetir, que nos lo dice aquí en Corinto, nos lo dice en Deuteronomio, lo dice antes en Éxodo y lo dice también, lo dicen los profetas. ¿Qué quiere decir que Dios es un Dios celoso? Bueno, cuando habla del celo de Dios, lo que está diciendo, por una parte, es que Dios, que es el que lo ha hecho todo, Dios, que es el que ha ofrecido a su Hijo, que es el que ha hecho el pacto, requiere toda la adoración y toda la alabanza que debamos o podamos darle. El servicio que tenemos que darle es solo y únicamente a Él. Y por tanto, al único que podemos amar o que debemos de amar es a Él. De tal manera Él nos ha amado a nosotros que espera que respondamos de la misma forma. Imaginaros esta situación. Es una pareja de novios o de amigos donde él se va a hacer una declaración y dice a su posible futura novia: bueno, pues mira, de entre todas las mujeres, tú eres la más atractiva o la que más llena mi corazón, así que a ti te voy a dar el lugar principal de mi corazón. Y uno puede llegar y decir: ¡ay, qué atractivo, qué bonito! Que le va a dar el lugar principal. Pero vamos a ponerlo de esta forma, que el novio llega a su novia y le dice, o a su amiga: tú vas a ser la única objeto de mi corazón. Ya no puede haber más. Y entonces esa mujer, esa novia dirá: pues mi respuesta será de la misma forma. No permitiré, soy una mujer o soy un hombre lleno de celos, lleno de amor por ti y no quiero compartirlo con nadie y no quiero que tú lo compartas con nadie. Esto es lo que está diciendo toda la Escritura desde Éxodo
Y nos lo está diciendo a nosotros en el presente, pasando por toda la historia del pueblo de Dios. Yo he decidido amarte y vas a ser mi pueblo exclusivo. No va a haber ningún otro pueblo. Y de tal manera te voy a amar y te amo que voy a hacer que mi hijo se haga hombre en medio de vosotros para morir por ti, morir por mi pueblo, de una manera exclusiva. Y voy a poner mi ley, mi palabra en tu corazón. Por tanto, espero que tú respondas de la misma forma. Y nuestro amor tiene que ser por Él y solamente por Él. Con la gran diferencia de que Dios podía haber escogido otros pueblos y otras naciones. Y nosotros no podemos escoger nada porque no hay otro Dios, sino solamente Él. Todo lo demás son engaños de imágenes de Satanás. Pero lo que nos está diciendo aquí es que en el momento que tú te has convertido y que eres creyente, has entrado en una relación con el Señor que es exclusiva. Dios no quiere compartirte ni con nada ni con nadie. No puede permitir que haya una inclinación, adoración o reconocimiento o relación con otro, con otra cosa o idea que no sea para con Él. Una total, completa dedicación a Él. Que tú te puedas levantar como creyente, como cristiano, después de haber comprendido el sacrificio de Cristo y lo que esto representa, pensando que tu vida, tu objetivo en esta vida y por tanto todos tus sentimientos y emociones son exclusivamente para Él. No en parte, no ni siquiera la parte más importante de tu ser, de tu corazón o de tu mente. No es parte de un día a la semana o de varios días, la mayoría de los días de la semana. No es que sea un área en tu contexto diario, sino que es todos los días, en todas las áreas de tu vida, en todas las circunstancias, ante todo lo que tú puedas expresar y lo que puedas sentir. Dios es un Dios celoso y no quiere compartirlo con nada. Si no es así, es decir, si tu relación con el Señor no es de esta forma, en realidad lo que estás haciendo y lo que estás cometiendo es idolatría. Y cuando hablamos de idolatría es este adulterio espiritual, esa falsa relación con el Señor. Pablo lo pone así. Bueno, llegas a participar de la copa del Señor o de la mesa del Señor, pero a la misma vez estás participando de la copa de los demonios y de la mesa de los demonios. Y esto es falsedad. Es un buen padre y es un buen marido. No hay cosa de mejor palabra, mejor actitud que tenga en el hogar. Viene a casa, participa de todo lo que es la vida familiar, con todos los respetos, con todas las flores, con todos los regalos y todos los juegos que pueda hacer su esposa y con sus hijos. Pero en realidad, cada vez que sale de casa, comete el adulterio, la infidelidad con su amante, su compañera, sus aventuras, sus deslices, como dicen hoy en día. Y nosotros tenemos que decir a esto, ¿cómo es posible? Bueno, es posible. Es posible porque constantemente podemos ver de hombres que son muy dignos dentro del hogar y muy indignos fuera del hogar. ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? ¿Qué es lo que puede ocurrir con nosotros? ¿Qué es lo que está advirtiendo Pablo a la iglesia de Corinto? Pues le está diciendo es, ¿cómo te puedes sentar en la mesa del Señor, tener comunión con el Señor y con todo el pueblo de Dios? ¿Cómo puedes decir que eres parte de un cuerpo cuando en realidad estás jugando en las cosas del mundo? Cuando en realidad los mejores momentos o disfrutes o gozo los estás buscando fuera. Y no es esto lo que nos ocurre a nosotros que decimos, confiamos plenamente en Dios, pero a la misma vez yo estoy confiando en mis fuerzas, en mi salud, en mi juventud, en mi dinero, en mi trabajo, en mi familia. ¿Cómo puedes decir que mi mayor gozo y satisfacción es mi relación con mi Señor, pero en realidad cómo disfruto con los juegos y entretenimientos de las cosas del mundo antes que Dios? ¿Dónde está tu felicidad?
¿Está tu felicidad en lo que haces fuera o está tu felicidad en lo que haces dentro? No puedes tener las dos cosas, porque tener las dos cosas es cometer idolatría e infidelidad con respecto a las cosas del Señor. Estás contaminando tu relación con el Señor. Estás trayendo daño dentro de la misma familia que es con el Señor. Lo que ocurre con tantos matrimonios, desgraciadamente, que vemos, ese desliz, esa aventura, ese coqueteo que hemos hecho fuera y que en realidad lo que está haciendo es: mi marido ya no actúa igual, algo le está pasando, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y hemos dañado. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto a jugar con otra mujer que no es la nuestra. Y en nuestra relación con el Señor es lo mismo. Que no te extrañe que tener tus aventuras y tu historia con la idolatría que hay fuera, cuando te inclinas a toda esa imagen inventada de los hombres, en realidad estás dañando tu comunión con el Señor. ¿Cómo vas a sentir el gozo del Señor si lo estás buscando fuera? ¿Cómo te vas a sentir bien sentado en la mesa del Señor cuando estás buscando tu bien fuera de ella? No puedes sentarte en las dos mesas, no puedes tomar de las dos copas, no puedes tener a los dos señores, no puedes confiar en los dos. Y tu infidelidad lo que está produciendo es celos. Y cuando hablamos de los celos de Dios, no solamente es el celo, es el amor que Dios tiene exclusivo para con nosotros, sino que hablamos de celos como el enfado y la ira, la repulsa de parte de Dios. ¿Crees que una mujer va a soportar la infidelidad de su marido? ¿O que el marido va a soportar la infidelidad de su esposa cuando descubre que hay engaño, que hay falsedad? ¿Cómo piensas que va a responder Dios con respecto a tu infidelidad? ¿Crees que Dios es indiferente? ¿Que Dios es insensible? Cuando ha mostrado toda su sensibilidad ofreciendo a su único hijo para morir en la cruz por ti, ¿va a ser indiferente cuando tú le engañas y eres infiel con todo lo que hay fuera? No puedes pensar que Dios actúe con repulsa e incluso con justa ira y violencia contra ti. ¿Por qué te crees que en muchos casos pueden estar ocurriéndote cosas y sentirte incómodo o haber perdido el gozo de la salvación? ¿No será que no escuchas la voz de Dios porque Dios no te quiere hablar hasta que no vengas al arrepentimiento? ¿No es esto lo que nos expresa los profetas cuando nos hablan de ese ejemplo de la mujer que ha sido descubierta en adulterio y que tiene que sentir toda la ira de Dios hasta que venga en arrepentimiento? Su Dios es un Dios amante y paciente y volverá a recoger a los suyos. No importa lo lejos que hayan ido, Él puede abrazar una y otra vez a los suyos cuando vengan en un arrepentimiento sincero y prometan y aseguren que van a ser fieles a ese amor exclusivo para con Dios. Esto es lo que nos va a ocurrir cada vez que pongamos nuestros ojos en otro que no sea Él. Y cuando queramos ofrecer lo mejor de nosotros mismos a un objeto que no sea la grandeza y la gloria de nuestro Señor. Cuando estemos buscando algún disfrute que no sea el observarle a Él y estar bañados en Él y meternos en otros lugares y en otros sitios que al final, cuando no son nada, detrás está el engañador que nos quiere destruir o dañar nuestra relación con el Señor. Esto lo resume. Esto es importante que lo recordemos. Todo lo que hoy en día, fíjate bien lo que voy a decirte, todo lo que en este tiempo en el que estamos viviendo no te acerca a Dios, en realidad lo que está haciendo es alejarte de Dios. Todo lo que no te acerque a Él, te está alejando de Él. Terminará por alejarte completamente de Él si no tienes cuidado. Y no me importa que podamos llevarlo de la cosa más horrible y más fea, dejando el cristianismo y buscando no sé qué otra filosofía que puedas imaginar que es mejor que la que se revela en las Escrituras, o dejándote engañar por cualquier imagen inventada acerca del Dios o acerca de un Cristo hereje o raro fuera de las Escrituras. No importa.
Todo aquello que te aleje del Dios verdadero y del pacto de la manera que Dios ha establecido, al final te va a alejar de Él más y más. No puedes beber a la misma vez de Cristo y beber del mundo. No puedes buscar saciarte en Cristo y a la misma vez buscar saciarte de las cosas del mundo. No puedes alimentar tu alma a la misma vez de las cosas de Dios, de la Escritura y de Cristo y alimentarte de las cosas del mundo. En esta mañana tú tienes que escoger si es que estás jugando en esas aventuras amorosas con las cosas del mundo. Tienes que buscar dónde quieres encontrar tu plena y total satisfacción. O es en lo que el mundo te ofrece o es en lo que Dios amante te ofrece. Y termino. En cuarto lugar, toda lucha, nos dice también Pablo aquí en la carta a los Corintios, toda lucha contra Dios te va a hacer perder. No hay posibilidad de victoria. Él sigue siendo el más fuerte. ¿Y sabéis por qué? Entre otras cosas, porque Él es el que más ofrece a tu relación. Uno podrá llegar y decir, bueno, el matrimonio no funciona, cada uno va con sus partes, tenemos los sueldos, tenemos las casas, tenemos la familia, nos dividimos y buscaremos felicidad en otro lugar. Esto es lo que está ocurriendo cada día, las rupturas matrimoniales, cada uno va por su sitio y parece que todo esto funciona. Y bueno, puede ser que sea así. Pero cuando estamos hablando con Dios, déjame que te diga que Dios es el que ha puesto todo en la relación. Tú no has puesto nada en absoluto. Y por tanto, si lo pierdes a Él, lo pierdes todo. Mírate la imagen que nos pone el profeta en el Antiguo Testamento de esa pobre mujer que se ha dejado llevar por sus amantes y que ha vendido todas sus riquezas y que todos sus perfumes es para que otros disfruten y de pronto se encuentra perdida y abandonada y con todo el daño que sufre porque todo lo que tenía venía de su amante esposo. Esto es lo que nos va a ocurrir a nosotros los creyentes. Si quieres pensar que en el mundo vas a encontrar otra cosa que te va a dar satisfacción, te estás engañando. No tienes posibilidad de victoria. En el momento mismo que te alejes de Dios, te darás cuenta que te quedas desnudo y sin nada, porque Dios es el que lo ha dado todo. Tú eres el que tiene más que perder. ¿Estás dispuesto a jugártela? Claro que el pecado es atractivo y que hay entretenimiento y que hay idolatría, las imágenes, los juegos, las fiestas, los rituales, el dejarte llevar por la lujuria del mundo o por esos ritos religiosos, culturales, folclóricos que el mundo nos ofrece constantemente en sus fiestas. Claro que es atractivo. Pero no te engañes, detrás de ellos no hay nada sino engaño y confusión y oscuridad y perdición. Y apartarte del Dios verdadero es perderlo todo, quedarte sin nada. No verás que el mundo te sobra hasta que no descubras que Cristo te basta. Tienes que hacerte el esfuerzo de pensar que Cristo es suficiente y que es el único y que es el verdadero y que tu relación con Dios es lo mejor que te puede pasar para que puedas ver que el mundo no es nada y no sirve para nada y que sus ídolos son falsos y no tienen ningún poder. La mejor manera de librarte de la infidelidad o del adulterio espiritual o de la idolatría es dejarte llenar por la grandeza de Dios. Que te puedas sumergir en Él y que puedas comprender que no hay amor como el suyo para ti. Amén.